Y hace 5 años el Señor quiso traernos a la Florida y ahora residimos aquí en Kissimmee, Florida. Amén, amén. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Aproximadamente 20 años. 20 años. Yo iba a preguntar ahorita, ¿cuántas de aquí se criaron en el Evangelio desde pequeñas? ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Que hayan podido perseverar. ¿Y cuántas llegamos después? ¡Aleluya! Y como Dios nos tiene, ¿verdad? Sirviendo al Señor, amén. Empoderadas. ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo 2. Tengo un hijo mayor de 25 años, José Tellado, y mi hija menor, Mara, de 24, Mara Tellado. ¿Y tu esposo? Y mi esposito Ángel Tellado, que le preparó el desayuno y está trabajando con el almuerzo. Hoy él es el chef. Amén. Bueno, Marilyn, nos vas a estar compartiendo la palabra sobre una mujer muy importante del Nuevo Testamento. Porque esta mujer, que fue la mujer samaritana, fue la primera mujer evangelista del Evangelio. Amén. Así que qué orgullo para nosotras las mujeres que haya sido una mujer, ¿verdad? La primera evangelista que tan pronto conoció al Señor, lo vio de frente, salió corriendo y le decía a todo el mundo: vengan a ver a ese hombre que me ha dicho toda mi vida. Amén. Así que, ¿cómo te identificas con ella, en pocas palabras? ¿Quieres que te cuente? No mucho. No para mucho. Que haya tiempo para que puedas compartir. Bueno, me identifico con ella porque esa mujer nunca se habló de su nombre, simplemente de su historia. Y cuando yo llegué al Evangelio, yo tampoco tenía una identidad y la encontré en Cristo. Amén. Amén, amén. ¿Qué fue lo más fuerte en tu vida que tuviste que soltar? La amargura, la rebelión. Amén. ¿Cuántas se identifican con eso? Amén. ¿Cómo llegaste al pozo? Destruida. Destruida, sin principio y sin final. Y literalmente llegué empujada. Gloria a Dios. Porque estaba en un segundo piso y sentía que me empujaban y no era nadie. Hasta que llegué frente al altar. Amén, amén. Gloria a Dios cuando nuestro corazón también está dispuesto a escuchar esa voz y llegar, aún en medio de las situaciones que estemos viviendo. Amén. Así que las dejo con Marilyn. Va a estar compartiendo con ustedes. Abran su corazón, reciban esta palabra. Amén. Dios la bendiga. Se ven bellas, de verdad. Si pueden ponerse un minutito más en pie. Vamos a tener una palabra corta de oración, ¿verdad? Pero intencional. Voy a estar orando, pero haga esta oración suya. Padre, Señor, adoramos tu nombre y reconocemos tu presencia en este lugar. Espíritu Santo de Dios, voy a predicar tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, te presento a estas mujeres que están aquí. Probablemente muchas sedientas. O vienen, Señor, con su cántaro a llenarlo nuevamente. O tal vez hoy será su primer encuentro en el pozo contigo, Señor. Espíritu Santo, disponemos nuestros corazones para que seas tú llenándonos de esa agua viva, Señor. Dispongo mi ser, mi espíritu y mi alma y todo lo que soy para que llenes tú, Señor, mi boca y que yo hable tu palabra. Que seas tú y no yo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Voy a estar predicando de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente.
Si tienen su Biblia ahí, vamos a estar en Juan capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. 4 en adelante. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado de la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús tenía que regresar, ¿verdad?, a Galilea, y él decidió hacerlo por una ruta inusual. Junto a sus discípulos, pasando por Samaria, llegó allí una aldea, y esa aldea Sicar, cerca de ese campo de Jacob, Jacob se la había regalado a José. La tierra que se menciona en Génesis 48:32, lo pueden buscar. Y Jesús estaba cansado del camino y decidió sentarse al lado de ese pozo, conocido como el pozo de Jacob. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, ella le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? En ese momento ellos no podían compartir los utensilios ni nada porque se consideraban inmundos. Los judíos, ¿verdad?, consideraban los objetos de cocina de los samaritanos inmundos. No eran puros. Pero Jesús ahí comenzó ya a romper con la religiosidad y con los patrones. Y le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero ahí la mujer se siente un poco confrontada, pero saca un poco el sarcasmo a pasear también. Y ella le contesta: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Le dijo ella: y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ahí viene la incredulidad, ¿verdad? ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús, muy sabio, le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Le dice la mujer: por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Sabiduría de Dios, porque Dios saca ahí el profeta rápidamente al encuentro. Y ella le dice: no tengo esposo, respondió. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con quien vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, le dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Ahí ella intenta cambiarle la conversación a él porque ha sido confrontada. Jesús le contestó:
Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir. Aún ella sigue curiosa. Al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces ahí Jesús se le presenta como el Mesías y le dice: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer allí mismo dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en esta vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: come, Jesús. Y Jesús les responde: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Aún ahí Jesús tiene que enseñar e ir preparando a los discípulos que caminaban con Él. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús le explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Ahí el Señor les habla a ellos el secreto del evangelio, el secreto de evangelizar. Qué alegría la espera tanto al que siembra como el que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron a Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, les rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, también suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque le hemos oído en persona, y ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Aleluya. 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 Vemos un diálogo, ¿verdad? Una historia corta, pero que encierra tanto. A esta mujer se le conoce como la primera evangelista. Ciertamente el Señor estaba preparando el camino de sus discípulos porque no entendían. Pero al mismo tiempo Él llegó al pozo. Él llegó primero, Él cambió la ruta. ¿Por qué? Porque al igual que esa mujer, todas las que estamos aquí tuvimos un encuentro. Aún hayas nacido en la iglesia, todas un día tuvieron que confesarle, ir a ese pozo a recibir el agua viva. Unas llegamos de una manera, otras llegaron de otra. Jesús, ¿verdad?, estaba solo al medio del día, porque se hace ese detalle de la hora sexta. Posiblemente hacía calor. Él apela a la bondad de esa mujer, a la vulnerabilidad de esa mujer, y Él solo le pide un poco de agua de tomar. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor a veces tiene que apelar a nuestras emociones. A esa mujer Él la tuvo que confrontar: 5 maridos has tenido y el que tú tienes no es el tuyo.
Tal vez tú estás aquí y no llegaste con 5 maridos. Pero qué cosas tú has arrastrado por años, tal vez desde tu nacimiento. Y llegaste aquí hoy. Y hay que soltarlas porque no pertenecen a ti. Cuando yo llegué a ese pozo, yo no llegué con 5 maridos, llegué con 1. Pero como hablaba ahorita en el conversatorio, yo nací producto de una infidelidad. Y ese proceso a mí me llevó a tener un sentimiento de amargura y de orfandad. Yo me entero a mis 12 años aproximadamente que mi papá, el que me había dado el apellido, no era mi papá, era mi padrastro, el que me estaba criando. Pero fue una verdad que la tuve que descubrir sola, porque soy idéntica a mi papá biológico y era mi padrastro. Y yo vivía en Lares, un pueblo pequeño, chisme grande. Y cuento esto, ¿verdad? Mi mamá sabe que estoy hablándolo y contándolo, y ella misma me ha dado la autorización para hacerlo, porque Dios nos ha sanado a ambas. Y ella misma me ha dicho, yo sé que este testimonio va a sanar a muchas mujeres, tu tiempo y háblalo. Así que tengo el permiso de mi mamá para hablarlo. Cuando yo descubro esta verdad, me dicen, sí, él es tu papá, pero tú no puedes decírselo a nadie. Porque en ese tiempo, yo tengo 42 años, en ese tiempo cuando yo nací, la ley era bien fuerte con esto del adulterio. Y mi mamá tuvo miedo, tuvo temor, aunque mi papá biológico quiso reconocerme, pero ella no pudo trabajar con eso, no lo pudo manejar. Y eso creó en mí un sentimiento de orfandad. A mí me llegaron a decir bastarda, porque mi abuela paterna padecía de demencia senil y mi papá biológico me llevaba, pero cuando ella me veía, entre lapsos recobraba su memoria. Y en una ocasión yo sentada en la mesa de comedor me quitó un plato y me dijo, tú no puedes comer aquí, tú eres una bastarda, vete para casa de la abuela tuya verdadera. Y todo eso yo lo tuve que ir trabajando, sanando, pero que en mí creó una rebelión. Cuando yo descubro aproximadamente a mis 12 años esta verdad y me dicen, la sabes, pero te tienes que callar y tú no puedes decirle a fulano porque me va a matar, porque me va a llevar a un tribunal, porque esto. Pero ya ese fulano que me había reconocido y que todavía cargo su apellido, ya no está en esta tierra, ya él partió a su destino. Él sabía que yo no era su hija, pero no se atrevió nunca a confrontarlo, pero sí se dedicó a maltratarme físicamente y con palabras. Me marcó muchísimo. En un lugar yo llegaba, me decían bastarda, en la escuela me decían, ¿por qué tú dices que este es tu papá, pero es que te busca a ti, tú te pareces a él? Porque obviamente los padres hablan, los niños escuchan y hablan. Y a mí me hicieron callarme. Yo no tenía permitido hablar en conversaciones. Cuando llegaban gente a visitar a mi casa, mi mamá me decía, cuida con lo que vas a hablar. Cuida con lo que vas a hablar, que este sabe, que este no sabe, que esto me mete un revolú. Yo no podía hablar, sencillamente. Y eso me llevó a una rebelión, promiscuidad, tener sexo a temprana edad, usar droga, fui usuaria de cocaína, otros vicios, cigarrillos y demás. Y a mis 16 años conozco a quien es mi actual esposo. Y le digo cuando comenzamos a hablar, no te enamores de mí, porque esto es para un rato. Y no pienses conmigo tener familia, porque realmente yo he hecho tanto, he brincado tanto, he saltado tanto, nunca me he quedado embarazada. Yo creo que yo hasta estéril soy. Ya yo venía marcada con muchas cosas. Pero recuerdo que mi esposo en ese momento, sin saber, seguí yo de profeta. Y me dijo, tú eres un trofeo que hacía tiempo yo estaba pendiente de ti y ahora yo no te suelto. Y me dijo, y vamos a tener un nene, el primer bebé va a ser un nene y va a ser pronto. Lo conocí en octubre y ya a finales de diciembre vivía con él y tenía un mes de embarazo y era un nene. En ese momento no se entendía, ¿verdad? Porque 16 años yo, 19 años él. Y ahí comenzamos 2 niños, 2 jóvenes a trabajar. Si me puede entrar agua, por favor.
a trabajar, a luchar. Y cuando llega el embarazo del nene, se me complica. Gracias. Está abierta, gracias. Disculpen, es que estoy un poco congestionada. Pero seguimos en el nombre de Jesús. Ese embarazo de mi hijo se vio bien mal, al nivel de que cuando yo estuve en el quirófano en la cesárea, por varios segundos mis latidos dejaron de respirar, dejé de vivir. Varios segundos me revivieron. Cuando el llanto de mi hijo salió, ahí volvieron otra vez los latidos a mi cuerpo. Clínicamente se supone que yo no tuviera más hijos, pero por la edad no me esterilizaban. Intentamos todos los métodos que nos dijo la medicina. Me hicieron daño, mi cuerpo me los rechazó, y cuando estaba ahí, justamente ahí, procesando los papeles para operarme porque me habían aprobado la esterilización, salgo embarazada de Mara. Y llega Mara a mi vida y el doctor dice: ay, esta es mi reválida contigo, todo lo que vivimos. Pero gloria al Señor que ese embarazo fue mucho mejor. Pero entonces ella nace y la que comienza con problemas de salud es ella. Por poco se nos muere una condición sanguínea. Tuvimos que trasladarnos a Chicago para un tratamiento. Yo todavía no le servía al Señor, pero Dios ya estaba. Yo estaba marcada. Él estaba en el pozo. Él estaba en el pozo esperándome. Llego allá, el doctor la atiende, empieza un tratamiento, mi esposo se tiene que trasladar con mis hijos, cuento largo corto, cuando le hacen todos los estudios para comenzar el tratamiento e internarla, él me dice: señora, me dice la doctora, señora, ¿usted cree en los milagros? Y yo le digo: sí. Yo fui a quedarme en casa de un tío que era anciano de una iglesia y me dijo: tú vas a estar aquí quedándote, pero tienes que ir conmigo a la iglesia. Y en ese mes, aunque a lo que llegó mi esposo, me estabilicé y demás, me establecí. Estuve en la iglesia y escuchaba palabra, y de niña me llevaban a los campamentos de la iglesia. O sea, ya venía Dios hablando, pero en ese proceso yo fui expuesta al espiritismo. Me habían marcado con que yo iba a heredar un puesto dentro de eso, que mi bisabuela lo tenía y por generaciones me iba a tocar a mí ser eso. Y fue expuesta a todo eso. Pero Dios ya había comenzado a trabajar. Yo no lo sabía, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí. Bueno, me regreso a Puerto Rico. Mara es sana, pero al tiempo comienza con ataques epilépticos. Y ya ahí, de verdad que ya ahí yo me sentía sin fuerza. Yo caigo en una depresión. En medio de esa depresión, yo había sido usuaria de cocaína antes de tener a mis hijos. Las personas tienden a ser vulnerables con los vicios. Me habían sacado mi vesícula y todo, pero yo me seguía quejando de dolores. Cuando un médico va y me ve, le dice a mi mamá y a mi esposo: ella no tiene ningún dolor, ella se le sacó la vesícula, lo que pasa es que ella está adicta a los narcóticos. Cogió una adicción a los narcóticos. La depresión era tan fuerte que yo tenía que usar oxígeno en las noches para dormir, porque yo sentía que yo me asfixiaba. Mis hijos los llevábamos a la escuela y por ahí yo llegaba a mi casa a beber vino y a fumar, y era y llora, ellos pequeños. Pero Dios estaba en el pozo. Y siempre lo digo, y lo dije la semana pasada, y vuelvo y lo digo aquí hay pastora. La función del ministerio de niños es tan importante y vital dentro de la iglesia. Comenzaron a buscar a mi hija, a llevarla a la iglesia. Y entonces la integraron. Iba una guaguita van de esa de allá y la buscaban, y todos los domingos la mandábamos. Pero allá comenzaron a pulirla como una evangelista ella. Tenía aproximadamente unos 4 añitos para 5. Y mi esposo y yo fumábamos cigarrillos muchísimo. Ella le decía fochi: ay, no hagan fochi. Y nosotros no teníamos que ir fuera de la casa. Y un día llega esa niña empoderada con la palabra. Llegó el domingo y nos sienta en la sala. Vengan acá, así como es ella. Vengan acá. Yo les voy a decir una cosa.
A mí me enseñaron hoy en la iglesia, en la escuela bíblica, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y ellos me dijeron que eso era una promesa. Así que un día ustedes van a dejar el fochi y ustedes le van a servir al Señor. Tras de evangelista profeta, no pasó un año. Esas actividades los nenes van a ministrar y los papás tenemos que ir a ver los nenes. Yo, si tú sabes cómo es eso. Y ahí empezó Dios a bregar. Hasta que vino un drama de esos bien sabrosos en Semana Santa. Me acuerdo, la eternidad. Yo no quería ya saber nada de la eternidad. A mí me tenían boletos y yo decido ir para sacarme a la hermana que me estaba invitando. Que dije, mira, yo voy a ir para que Santa no me invite más. Es que mi pastora sabe quién es Santa. Para que Santa no me invite más porque está la eternidad. Ese día mi esposo y yo nos sentamos en el mezzanino arriba, exactamente donde Dios llamó a nuestro pastor en la misma iglesia. Y recuerdo que hacen el llamado y mi esposo y yo sentían que nos empujaban por la escalera para abajo, pero no iba nadie. Yo no sé qué pasó, que 2 o 3 minutos después nosotros estábamos frente al altar, justamente frente a nuestro pastor, que era el que iba a orar por nosotros y nos presentó el plan de salvación, que es hoy día mi pastor. Y Jesús estaba allí en el pozo. Él estaba esperándome. Él nos estaba esperando. Bendito sea el Señor. Recuerdo que ese día Él me pregunta si tengo algún motivo por el cual orar. Yo simplemente le digo, mi hija. Automáticamente Él pone la mano sobre su cabeza y comienza a profetizar. Yo no sabía lo que era, pero acuérdense, yo había sido expuesta al espiritismo y ya conocía cómo bregaba lo espiritual, sabía que eso era real. Aunque eso era malo, ya aquí yo estaba siendo expuesta a lo bueno y lo correcto y ya yo había llegado al pozo. Ahí automáticamente el Señor me abrió los sentidos. Automáticamente acepto a Cristo, viene la palabra y se activó mi fe. Pero en el sentido correcto, en lo que debía creer. Me dijo, el Señor te dice así, en 1 año y medio sanaré las neuronas de tu hija. No me preguntes cómo en estos revoluciones de planes médicos me le cambian el neurólogo a la nena y gloria a Dios. Porque el neurólogo que tenía a mi hija me decía, tú ves estos nenes babeándose aquí, que no pueden escribir, no le cojas pena porque en par de años tu hija va a estar así. Ella tenía epilepsia generalizada. Mi esposo y yo teníamos que hacer guardia velándola porque las epilepsias le daban en la madrugada. En una camita al lado de nosotros, ahí la teníamos que velar. Pero como Dios me habló una palabra en el pozo, me activé. Y cuando Él me dijo eso la última vez, yo le dije, eso no es así. Me cambian el neurólogo y cuando yo voy al neurólogo pasó exactamente 1 año y medio a lo que conseguía una cita con un neurólogo. Y él me dice, mira mamá, no te puedes ir, tenemos que repetirle el electroencefalograma a la niña. Y yo vengo y le digo, ¿qué están buscando? La epilepsia. Ya llevaba 1 año y medio tomando leche, bebiendo del evangelio, discipulándome. Y ya un poquito más de fe había. Y me dice, mamá, pero ¿por qué usted lo sabe? Yo le dije, ay, porque el Espíritu Santo me lo dijo que en 1 año y medio mi hija le iban a sanar. Y entonces él me dice a mí, me acuerdo que mi pastor me dijo, el médico te dará los papeles y vas a testificar del milagro. Cuando yo voy saliendo de la oficina que me da la noticia, el médico me dice, venga acá mamá, ¿usted va a una iglesia o algo? Y yo le digo, sí, es para que te lleven los papeles y testifiques del milagro. Aleluya. Gloria a Dios. En medio de ese proceso, yo entrando a la iglesia con una hija epiléptica, me diagnostican fibromialgia. Recuerdo que había un servicio para la gloria de Dios, esto yo no lo digo y el corazón de mi pastor no es vanagloriarse, pero nosotros tenemos un pastor tremendo profeta. Tremendo profeta. Y recuerdo que él dice, es un domingo en el servicio allá, él era pastor asociado en la iglesia de donde venimos. Y dice, aquí hay una mujer, fibromialgia, esa palabra empieza, pero yo sabía que había una señora mayor que tenía esa condición. Y él dijo, bueno, para que sepas que eres tú, eres una mujer joven y te lo diagnosticaron la semana pasada. Y yo salí cogiendo, esa soy yo, salí de jodilla en el altar. Cuando regresó al médico,
me dice, mira, esto no tiene cura, la fibromialgia es una enfermedad, se le conoce como la del dolor, no tiene cura, pero ya todo está bien, tú estás bien, yo no sé qué te pasó. ¿Quién lo hizo? El que me esperó en el pozo. El que me esperó en el pozo. Yo no sé cómo tal vez tú te puedas identificar con la mujer samaritana, pero yo me puedo identificar con ella, porque yo no tenía una identidad, literalmente. Y aún les estoy predicando aquí hoy, tengo la identidad de Cristo, pero sigo teniendo el mismo apellido. Pero como el Señor me sanó, me dijo un día, mira, ya no me preguntes más por qué, sino para qué. Desde ese día, yo dije, no, si esto es parte de mi testimonio, tranquila, lo cargo, si yo tengo la ciudadanía y el ADN del cielo. Ya. La mujer samaritana tuvo ese encuentro y salió a hablarles a todos de Jesús. Te pregunto hoy yo sé que aquí hay mujeres, muchas que llevan años en el Evangelio, pero el gozo de hablarle a otros del Señor y de testificarle sus grandezas se ha apagado. Porque a veces tenemos que regresar para llenar el cántaro. Mira lo paradójico de esto. La mujer llega a buscar el agua al pozo. Ella llega. Pero una vez recibe esa agua, eran las 12 del mediodía, dice. Sol. Y yo he visto varias películas y todas las ilustran con un palo de madera y con dos puestos. Ella tenía que ir al mediodía porque ella no podía ir por la mañana por sus pecados. Ella no podía irse con las otras mujeres, dicen los historiadores. Ella tenía que ir a una hora diferente y sola. Ella iba ahí. Pero cuando Cristo le llenó su vida con agua viva, ella soltó el cántaro. Ella soltó el cántaro y dice que salió corriendo a hablarle de otro. Ella no tuvo sed jamás. ¿Cómo está tu cántaro hoy? No sé, a lo mejor haya que llenarlo, resetearlo. A lo mejor tengas que venir y dejarlo aquí, porque el cántaro también pueden ser las cargas. ¿Cómo está el cántaro? Ahora quiero que analicemos características y similitudes de la mujer samaritana y nosotras. La samaritana era una mujer trabajadora y decidida. Todos los días ella tenía que ir sola a buscar su agua. ¿Cuántas de nosotros nos levantamos al amanecer de Dios? Mi alma alaba a Cristo. A trabajar. A trabajar, decididas. Muchas veces llegamos con situaciones y cargas de la casa, que si los hijos, que si las deudas, que si la secadora, que si la ropa, que si la situación con el esposo, que si las enfermedades, que si la llamada de mami, que si papi, que si pasó esto, pasó lo otro, la agenda, el carro, y aún así tenemos que llegar a nuestro trabajo, llegamos a otro escenario. Muchas de nosotras probablemente nos toca lidiar como líderes, como las diferentes abejas que hablaba Pastora Samali ahorita, pero en nuestro rol todas tenemos que hacer algo. Y nosotras, al igual que esa mujer samaritana, somos mujeres líderes y decididas. Todos los días nos levantamos a hacer algo. Y si no estás trabajando ahora mismo, te retiraste, analízalo. Todos los días te levantas de tu cama porque así Dios lo ha querido. Probablemente haces comida y sustentas a tu familia. Si a lo mejor tu trabajo en este tiempo es ser ama de casa, probablemente eres una ama de casa excelente. Si tal vez eres una joven que Dios te tiene en un proceso, probablemente desde tu posición estás ahí pasando el proceso, pero has decidido pasarlo. Esta mujer era una mujer analítica y juiciosa. Ella se atrevió a cuestionarle a Jesús lo que él le estaba pidiendo. ¿Cuántas veces no hemos ido en oración a cuestionarle a Jesús? Padre, ¿por qué? Ay, Señor, mira esto. Ay, mira, porque siempre todas estamos afligidas. Mira mi aflicción. Mira lo que me han hecho.
Pero ¿cuántas veces estamos dispuestas a decir, Señor, examina mi corazón, quita todo lo que no debe estar ahí, Señor? Mi pastora hacía una oración en el carro la semana pasada en Lares. Y ella decía, Señor, y eso me marcó, pastora, que no seamos piedra de tropiezo a nadie y que nadie nos lo sea a nosotros. Eso es orar intencionalmente, porque hay que orar en las dos direcciones, porque no lo tenemos todo. Esa mujer llegó allí a buscar una identidad. Cuando tú encuentras la identidad, ahí entonces tú comienzas a ser discipulada, moldeada, refinada. Y Dios te lleva a las alturas. Esta mujer estaba aferrada a la historia de sus antepasados y ella tuvo resistencia a la propuesta de Jesús. Cuando ella le hace este planteamiento entre los samaritanos y los judíos, ella está sacando su cultura. Espérate, mis costumbres, esto, aquello. ¿Cómo tú me estás pidiendo agua? ¿Cuántas veces estamos aferrados a nuestra crianza, a lo que nos enseñaron? Y eso bloquea la oportunidad de crecimiento. No importa los años que llevemos en el Evangelio, siempre hay un área que tenemos que ser podadas para dar un buen fruto. ¿Va a doler? Duele. Porque es que procesar duele, pero es necesario. A veces se te ha hecho difícil aprender cosas nuevas y soltar las viejas, porque desaprender es más difícil que aprender. Duele y mucho. Eso significa morir a nosotros mismos. Ciertamente esta mujer era una líder y Jesús lo sabía. Por eso la esperó en el pozo. Y por eso tú estás aquí hoy. Esta mujer había tenido 5 maridos y con el que convivía tampoco era el de ella. Es bien probable, ¿verdad?, que la historia tuya no sea exactamente esta. A ella la limitaba y la marginaba esa situación. Por eso Jesús la tuvo que confrontar para liberar a la gran mujer evangelista que había en ella. Ahora te pregunto a ti, ¿qué tendrás que entregarle tú a Jesús para que libere el potencial que hay en ti? Yo no sé, yo llegué al pozo siendo una bastarda, sin identidad, con vicios, depresiones y situaciones. Y el Señor hoy día me tiene en el altar por su gracia, predicándole a unas mujeres. Tengo una profesión, estoy en desarrollo de un negocio, mis hijos le sirven al Señor, mi esposo también. Si Dios lo hizo conmigo, que había sido tan marcada, lo puede hacer con cada una de ustedes, porque el agua que Él me dio a mí es la misma que tiene para cada una de ustedes. Y cuando sientes que el cántaro se comienza a vaciar, a veces es necesario que demos un caminito por el pozo con humildad y le digamos al Señor, Señor, lléname otra vez. Señor, hazlo. Hablaba, estos son procesos personales, pero estamos aquí. Y testificaba la semana pasada en un lugar que el Señor hace aproximadamente 2 años me dijo, no vas a aceptar invitación a ningún lugar, no vas a hacer nada. Yo estaba desenvolviéndome, ¿verdad?, integrándome en un ministerio fuera de aquí. No había nada malo con eso, pero el Señor en un trato conmigo me dijo, no vas a hacer nada, te vas a quedar en tu iglesia local, tú vas a servir, tú vas a dar fruto allí, yo te voy a restaurar. Y yo le decía, Señor, pero es que yo he perdonado. Yo abrazo a mi mamá, yo abrazo a mi familia, yo no tengo problema, yo te predico a ti, yo sé que Dios lo hizo. Y el Señor me dijo, pero voy a trabajar contigo. Yo no había identificado cosas. Y el Señor me dijo, sí, tú has perdonado, pero tengo que trabajar contigo. Necesito que te perdones, necesito que te restaures. Y yo les puedo garantizar, mis amadas,
en este proceso yo he visto la mano de Dios y he visto como nunca el Señor ha levantado mi casa, me ha levantado a mí, pero yo regresé en esta ocasión a Puerto Rico y hacía mucho tiempo que no veía a mi mamá y pude abrazar a mi mamá, pero expresarle también amor, cosa que se me hacía difícil, y mi mamá lo recibió. Porque la honra que le había quitado se la ha estado devolviendo y esa honra la está sanando a ella. Así que probablemente tú tengas cosas que arrastres desde tu niñez y te aguanten a tú expresar alguna emoción. A lo mejor tu lenguaje de amor pueda ser el financiero. A lo mejor tu lenguaje de amor pueda ser la comida. Pero a lo mejor no es el de afecto. A lo mejor a ti se te hace difícil abrazar mucho, decir te amo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no quería abrazar a nadie. Pero allí en ese lugar donde yo conocí al Señor, me pasaron con una pastora asociada que dirigía el ministerio de consejería. Para la gloria de Dios y sorpresa mía, pero como el que estaba en el pozo esperando me lo sabe todo. Cuando yo llego a puerta cerrada, me pregunta bien el nombre y todo. Y yo le digo, mi historia es bastante complicada. Saben que yo tengo este apellido. Me dice, no me tienes que explicar nada porque yo conozco tu historia desde que tú estabas en el vientre. Qué bueno que estás aquí, te vamos a restaurar. Dios se había encargado hasta de ese detalle, dónde me iba a llevar, quién iba a trabajar conmigo, quién me iba a levantar, quién me iba a cubrir. Y recuerdo que me dio como asignación dar por lo menos 5 abrazos cada domingo. Y me decía, te voy a estar velando. Y ella llegaba y me miraba, ella con otra más, que las dos ministraban juntas. Y pero ellas me ayudaron. Me dijeron, te vas a buscar a fulanita, fulanita y fulanita, que ellas te van a abrazar de por sí, te van a abrir los brazos para que tú se te haga fácil. Entonces yo llegaba y ya yo iba, Auda, Anita, aquella, la otra. Y me hacían, si me faltaba un número 5, Mary me hacía desde allá, que me faltaba uno más. Y comenzamos a romper con eso. Si yo hablo esto, mis amadas, no es para vanagloriarme, porque tal vez mi historia no es más grande que la tuya y aquí no se trata de competir con una historia. Aquí se trata de glorificar al Señor y de lo que Él puede hacer. Así que yo te invito a que reflexiones en tu vida y si es el momento, ¿verdad?, de tú regresar al pozo, de tú volver a llenar ese cántaro, evalúalo, analízalo. Vamos a tener un momento de adoración y luego evaluamos en este proceso nuestra condición, porque Jesús está aquí, su agua viva está en este lugar. Bendito sea el Señor. Y esa palabra ella la hizo suya y por eso se sentaba en la palmera. Porque decía, Señor, tú me has llamado y tú eres un Dios justo, un Dios que no importa lo que el hombre me quiera hacer, no temeré lo que diga el hombre, no temeré lo que el hombre quiera venir en contra de mí. ¿Sabes qué? Porque los enemigos vendrán por un camino, pero tendrán que huir por siempre en el nombre del Señor. Y Jesús estaba allí en el pozo. Él me estaba esperando. Recuerdo que ese día él me pregunta si tengo algún motivo por el cual orar. Yo simplemente le digo, mi hija. Automáticamente él pone la mano sobre su cabeza y comienza a profetizar. Yo no sabía lo que era, pero acuérdese, yo había sido expuesta al espiritismo y ya conocía cómo bregaba lo espiritual, sabía que eso era real. Aunque eso era malo, ya que yo estaba siendo expuesta a lo bueno y lo correcto y ya yo había llegado al pozo.